Bueno, buenos días y de nuevo otra vez para la presentación del informe sobre la incidencia en la economía española de las subidas arancelarias, índice de barreras comerciales 2025. Yo, en primer lugar, sí me gustaría para hacer un agradecimiento tanto a la Fundación Tolos por la posibilidad de presentar los resultados del índice de barreras comerciales como a María Concepción Latorre Muñoz, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, que nos acompaña hoy y, bueno, y ha sido muy importante en la elaboración de este estudio. También a Carlos Javier González Cabrera, experto en comercio de la DG3 de la Comisión Europea, a David Suárez Cuesta, profesor del Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid, a Ferran Soler Aldea, responsable especialista de la Dirección de Macroeconomía y Mercados Financieros del Banco Sabadell, y a David Martínez Turegano, economista de CaixaBank, y también a Judith Montoriol Garriga, economista en el Departamento de Economía Española de CaixaBank Research. Como veis, este libro, este informe, lo hemos hecho en el instituto con muchos colaboradores y la verdad es que yo creo que ha quedado un informe muy completo, muy actual y con muchos datos como bueno, es habitual en los informes que venimos haciendo, ¿no? A nivel de preámbulo, bueno, no añada nada nuevo, que desde hace ya unos años, pues bueno, hay incertidumbre global como consecuencia del aumento de las barreras comerciales. Se ha endurecido el comercio internacional y yo creo que era imprescindible que hiciéramos desde el Instituto un estudio que tratara de ver el impacto tanto global del aumento de los aranceles como el impacto que tiene sobre la economía española, ¿no? En definitiva, este aumento digamos, del proteccionismo y de los aranceles y los no aranceles hace que las empresas tengan que reevaluar su propia estrategia, ¿no?, de diversificación de sus exportaciones, en tanto en cuanto, pues bueno, se está abandonando el multilateralismo en favor de bloques comerciales, se están produciendo cambios en las cadenas de valor y eso supone retos y también oportunidades para la economía española y para la empresa española, ¿no? Bueno, en primer lugar, por poner un poco el informe en contexto, el informe se ha basado en el índice de barreras comerciales, el IBC, del año 2025, que elabora la Fundación Tolos, que es muy prestigiosa y muy importante en esta materia, y hace una radiografía del grado de proteccionismo comercial a nivel mundial. Este índice abarca 122 países, responsables del 97% del PIB global, y se construye en base a cuatro pilares, ¿no? En primer lugar, los aranceles; en segundo lugar, las barreras no arancelarias; las restricciones a los servicios y la facilitación del comercio. En una escala de 0 a 10, representa el mayor nivel de obstáculos, o sea, 10 es el mayor nivel de obstáculos. La puntuación media global se sitúa en el 4,2, lo que supone un incremento del 7% respecto del año 2023, lo cual refleja que se ha intensificado el proteccionismo, impulsado, entre otras razones, por las tensiones geopolíticas y la reconfiguración de las cadenas de suministro, que como todos sois conscientes, ¿no? Salvo las barreras no arancelarias de los cuatro indicadores que comentaba antes, todos los subcomponentes de ese indicador, aranceles, servicios y facilitación del comercio, han mostrado peores registros en 2025 que en 2023. Se ha de destacar que en Europa la facilitación del comercio y, en particular, las restricciones al comercio digital han empeorado. En lo que afecta al comercio digital, han proliferado las restricciones al flujo de datos, la imposición de reglas de localización de contenidos, así como exigencias de moderación de plataformas o los impuestos dirigidos a gravar servicios digitales extranjeros. Hay varias tablas que las podéis ver, no sé, Gregorio, en qué página están, pero bueno, básicamente los países con menor nivel de barreras comerciales son Hong Kong, los más altos son Hong Kong, 2,7, digamos de la escala de 10, Singapur 2,8, y luego están un grupo de Israel, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también están, pues bueno, son países que son bastante liberalizadores. Las economías más restrictivas pues están Indonesia, 5,8, Rusia e India, junto con Venezuela y varios países del sudeste asiático. La OCDE presenta una media de 3,7 puntos, mientras que la Unión Europea alcanza los 3,8.
Como vemos aquí, muchos de los países más restrictivos son los países más pobres, es decir, que liberalización comercial y desarrollo económico en general suelen ser unidos, ¿no? En cuanto a los componentes, los aranceles han mostrado un deterioro significativo, con India y Marruecos liderando en niveles de protección, y las barreras no arancelarias son las más comunes en economías avanzadas, en las que destaca Estados Unidos. Las restricciones a los servicios presentan una gran disparidad. Países Bajos y España se sitúan entre los más abiertos, mientras que Indonesia y Tailandia imponen fuertes limitaciones. Finalmente, en lo que es la facilitación del comercio, Singapur y varios países europeos lideran, mientras que Yemen y Venezuela presentan los mayores obstáculos. En resumen, el índice de valores de barreras comerciales 2025 refleja una tendencia preocupante hacia el cierre comercial, con una polarización creciente entre economías abiertas y aquellas que refuerzan sus barreras. Este informe analiza también el periodo 19-25, en el que el panorama global de barreras comerciales ha experimentado una transformación muy significativa y donde se han endurecido los requisitos para los intercambios comerciales. Respecto al año 2019, al menos un 42% de los países que se han considerado han aumentado sus obstáculos al comercio internacional. Esta divergencia revela también un creciente, como comentaba, polarización de las estrategias comerciales. La siguiente conclusión del informe es que las barreras comerciales en España sitúan a nuestra economía entre la apertura comercial y la vulnerabilidad de nuestro sector exterior. España mantiene un perfil comercial relativamente abierto en comparación con sus principales socios europeos, como refleja el índice de barreras comerciales. España se posiciona relativamente favorable en el índice de barreras comerciales a las importaciones en el año 2025, con una puntuación de 3,5, se sitúa por debajo de la OCDE, que es 3,7, y la Unión Europea, que es 3,8. Si analizamos exclusivamente los países de la OCDE y no todos los países, los 192 que analiza este informe, y transformamos los valores de ese índice en base 100 con respecto al promedio de los países de la OCDE, las barreras comerciales que impone España a los productos importados se sitúan en 6,2%, por 2,6% por debajo de las que se registran en promedio en los países de la OCDE, y son casi 9 puntos porcentuales inferiores a las que imponen en promedio de los países de la Unión Europea. Es decir, que somos un país relativamente abierto en cuanto a las barreras comerciales a la importación. Desglosando los componentes, España destaca de forma positiva especialmente los servicios, que es 1,6, que incluyen los profesionales de entretenimiento, telecomunicaciones, financieros y la construcción, y está muy por debajo de la Unión Europea, que es 2,6, ¿no? Lo que evidencia que en el tema de servicios tenemos un entorno regulatorio favorable en materia del comercio internacional. También presenta buenos resultados en facilitación del comercio, 3,7, mientras que en aranceles, 5,5, y barreras no arancelarias, 3,1, nuestras barreras se sitúan, al igual que las de otros países de la Unión Europea, ligeramente por encima de la media de la OCDE. En los últimos 5 años, la economía española muestra una posición intermedia en cuanto a la imposición de mayores obstáculos comerciales a las importaciones de bienes y servicios. Entre los años 19 y 25, las barreras comerciales a la importación en España mostraron un aumento del 1,2, mientras que la OCDE fue del 5,7 y del 13,8 en la Unión Europea. Es decir, que nuestra evolución ha sido mucho menos proteccionista que la de nuestros socios europeos y de los países de la OCDE, ¿no? Esta apertura interna de nuestra economía, es decir, hacia la importación en productos y servicios, no se corresponde con los desafíos que nuestras empresas exportadoras tienen que hacer cuando tratan de vender fuera. Es decir, como el informe también lo que destaca es que nosotros somos más abiertos en las importaciones que los países de fuera en las exportaciones, ¿no? Y para analizar esto, se analiza el índice, ¿no?, de barreras comerciales a la exportación, ¿no? Y en ese sentido, la puntuación de este índice es de 3,8 en el año 2025, que es superior al obtenido por el índice de barreras comerciales a las importaciones, que es 3,5 en el mismo periodo, lo cual significa que nuestras empresas se enfrentan, como comentaba, a un entorno más restrictivo para exportar que para importar, ¿no? La mayor divergencia se observa en las restricciones a los servicios, donde España es más abierta que sus socios, pero enfrenta mayores obstáculos al exportar. Tanto Francia como Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal son nuestros principales destinos de exportación, concentran las mayores cargas comerciales para las empresas españolas. A pesar de ello, sí tengo que decir
que siendo mucho más abiertos para importar que para exportar, en nuestra balanza de servicios y servicios no turísticos es tremendamente competitiva. Por lo tanto, a veces el ser liberal en la importación, a pesar de que tengan barreras para exportar, te genera que tu producto sea mucho más competitivo y tengas, por tanto, una ventaja competitiva. Y eso es una conclusión que podríamos sacar interesante, ¿no? De esta forma, si comparamos las barreras comerciales a la exportación que afrontamos nuestro sector exterior en 19, que es 3,4, con respecto al registro del 25, que es 3,8, se observa un aumento de los obstáculos al comercio exterior que afectan a nuestras empresas, ¿no? La siguiente conclusión es que el impacto en la economía española de las subidas arancelarias ha sido muy limitado en términos agregados en el 2025 y la persistencia de ese tipo de medidas y su incidencia sobre la actividad y el comercio mundial podrían tener un mayor impacto sobre nuestra actividad. Esto fundamentalmente, y lo hemos venido a decir de forma reiterada, es en primer lugar porque tenemos una exportación tremendamente diversificada. Somos el país europeo con una base exportadora, tanto en productos como por países, más diversificada de Europa. Y nuestra exposición, como corolario de este tema, nuestra exportación a Estados Unidos es también muy limitada, es del 2,4% del PIB, supone 38.000 millones de euros. Lo cual no tiene que esconder que, en primer lugar, hay sectores que sí se están viendo muy afectados, como puede ser el farmacéutico, metalúrgica y los bienes de equipo, y que también somos bastante, no tan dependientes de Estados Unidos en materia de comercial, pero sí en materia de inversiones, donde el 15% del total de inversiones proviene de Estados Unidos, que son 130.000 millones de euros. Y también el impacto en España puede ser también de carácter indirecto, es decir, indirecto a través de muchas vías. Es decir, Europa sí está muy expuesta a Estados Unidos y, por tanto, si las barreras arancelarias tienen un impacto en la demanda externa de los países europeos, pues tendrá indirectamente un impacto en nosotros. Lógicamente, la incertidumbre global que se ha generado pues, actúa como un freno a las inversiones y tampoco somos ajenas a ello. También se está produciendo un endurecimiento de las condiciones financieras como consecuencia del aumento de la deuda pública, los aumento de los tipos de interés a largo plazo, y también se está produciendo, como consecuencia de una falta de confianza en el dólar, una apreciación del euro respecto del dólar que también puede frenar nuestras exportaciones. Pero en general, la estimación que hace este informe del impacto de la economía española es de 0,3 puntos porcentuales, lo cual es un impacto, bueno, que no es significativo y que no va a alterar nuestra senda de crecimiento para este año o para el año próximo, ¿no? El informe acaba con medidas para mitigar, digamos, este proceso arancelario de aumento de la presión arancelaria, que van desde medidas a tomar por parte de las empresas, con medidas a tomar en el ámbito del gobierno. En el ámbito de las empresas, pues bueno, mayor diversificación, inteligencia comercial, buscar oportunidades en nuevos mercados, posiblemente también aprovecharse los cambios en las nuevas cadenas de suministros. Bueno, el Banco de España en su encuesta de actividad empresarial, pues bueno, llega a conclusiones interesantes donde la búsqueda de destinos alternativos, pues bueno, ha sido ya adoptada por casi un 30% de las empresas, que ya se lo ha planteado, o la adaptación de las cadenas de suministro en la búsqueda de plataformas intermedias en terceros países, pues es una medida prevista por el 34% de nuestras empresas. Es decir, que nuestra empresa está en general, es bastante consciente de este reto y se está adaptando, ¿no? En materia de medidas por parte del Gobierno, pues bueno, muchas de las medidas que hemos apoyado, que ha llevado a cabo el Gobierno, como la ejecución de medidas como el plan de respuesta y relanzamiento comercial, la activación ágil en líneas de avales ICO y la reorientación de los fondos europeos hacia la transformación productiva. Yo creo que, digamos, quizás lo más importante de todo es las medidas a nivel europeo. Es decir, digamos, la mejor respuesta para hacer frente a la incertidumbre de las aranceles es profundizar en el mercado interior, en el mercado único europeo. Somos 400 millones de consumidores. Es decir, nosotros prácticamente somos un continente, somos el continente con más renta de lejos, con mayor consumo. Y bueno, y aquí tenemos mucho que hacer, ¿no? Según estimaciones recientes del FMI, las barreras no arancelarias dentro del mercado de la Unión Europea equivalen en términos de coste a aranceles
del 45% en bienes y del 110% en servicios, lo cual nos pone, nos refleja nuestra margen de mejora. Imaginaros España, si redujéramos un sector de servicios tan competitivo como el nuestro, las barreras no arancelarias europeas a los servicios, que es 110% se redujera, no sé, al 45%, ¿no? Es decir, tendríamos un campo de mejora muy, muy significativo, ¿no? Y por tanto, bueno, creo que a nivel europeo el establecer un fondo de apoyo para los sectores más afectados y acelerar sobre todo la ratificación de acuerdos comerciales estratégicos como el de Mercosur puede ser tremendamente importante en este proceso de diversificación, ¿no? Y ese es un poco mi resumen y nada, le dejo la palabra a Concepción porque bueno, ella es realmente la experta más que nosotros y que nos comente un poco sus conclusiones. Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernández de Mesa, y gracias también al señor Gregorio Izquierdo por esta invitación del Instituto de Estudios Económicos a participar en este trabajo y a presentarles hoy las principales ideas que hemos desarrollado en uno de los capítulos de este estudio. Y gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Les voy a compartir mis ideas, que están en unas transparencias, yo creo que están a punto de salir, que básicamente resumen el capítulo que está en el informe. Entonces, he de dar las gracias también a mis coautores, los han mencionado antes, a Carlos Javier González Cabrera, que está trabajando en la Comisión Europea, en DigiTrade, y al profesor David Suárez Cuesta, que es un colega del Departamento de Fundamentos de la Complutense, donde yo también estoy. Bueno, pues hemos titulado sugerentemente y metafóricamente esta presentación como Más Europa. Y yo quería plantearles una cuestión, que es, ¿podemos hacer algo en la Unión Europea de los 27 para mitigar el impacto negativo de los aranceles de Trump? Por aquí van a ir los tiros, ¿no? Y la respuesta es sí. Nosotros podemos, independientemente de lo que haga el señor Trump, tenemos mucho el destino de nuestras exportaciones, de nuestra inversión en nuestras propias manos dentro de la Unión Europea. Y es lo que he resumido con esa metáfora de más Europa, más Unión Europea. La idea principal que les voy a contar es esta. La Unión Europea, lo ha apuntado ya el señor Fernández de Mesa, tiene en sus manos, y depende solo de ella misma, profundizar en el mercado único. Lo que yo voy a tratar de ilustrarles es que ese impacto positivo de integrarse cada vez más en el mercado único es muchísimo más importante cuantitativamente que el impacto moderado, que ya hemos visto que ya hay algunas estimaciones pequeñas para España, impacto moderado negativo de los aranceles de Trump, pero estamos hablando de un impacto potencialmente enorme frente a algo, pues más bien, pequeño. Voy a tratar de ilustrar esa idea. Entonces, les voy a transmitir tres grandes ideas para tratar de explicar ese mensaje principal. Primero, una reflexión sobre qué es el mercado único, qué es lo que sucede. Ya ha alentado algo el señor Fernández de Mesa. La segunda idea es de lleno por qué los beneficios son muchísimos mayores, ¿no?, que el daño que están causando los aranceles de Trump. Y tercero, que justamente esos aranceles pueden ser la ocasión de oro para dar un impulso a ese mercado único europeo. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco qué es lo que pasa en este mercado único europeo. La primera idea es que, ¿qué significa eso? Es algo único en el mundo, no lo olvidemos. Es casi como si estuviéramos operando entre la UE de los 27, como si estuviéramos dentro de nuestro propio país. Digo casi, porque precisamente eso es lo que queremos conseguir y eso no es fácil. Pero en ninguna otra zona del mundo se cruzan las fronteras entre 27 países distintos como se cruzan en Europa. Esto es un punto y aparte. No tiene nada que ver, ¿no? Las fronteras, que en muchos sentidos son costes de distinto estilo para las personas que viajamos, para las empresas que envían sus bienes, para las inversiones que se hacen, ¿no?, son bajísimas a nivel mundial. Hay algunas estimaciones que nos dicen que en el periodo 95-2010, entre los países de la Unión Europea, se redujeron las barreras en bienes en 6 puntos porcentuales. Es como si quitáramos bajáramos 6 puntos porcentuales al arancel
a nuestro comercio de bienes y en servicios se redujeron un 11%. Luego el proceso integrador ha ido avanzando, pero ¿qué ocurre? Aquí está el dato que comentaba antes el señor Fernández de Mesa, ¿no? Que son unas estimaciones que ha hecho el FMI, que a la hora de tratar cómo de grandes son las barreras que nos quedan, salen unas cifras muy elevadas, que indican que tenemos mucho que trabajar todavía, ¿no? Si piensan en esas cifras, que son, las tienen ahí en la pantalla, ¿no? 45% en bienes. Es como si tuviéramos un arancel del 45%, eso es una barbaridad. Hay algunas estimaciones que indican que las barreras son más bajas, ¿eh? Pero bueno, estas cifras han dado mucho que hablar a nivel internacional. Y en servicios, con todo el potencial que estaban describiendo antes, un 110%, como si tuviéramos un arancel que casi vamos, que más que dobla el precio de los productos o de los servicios en este caso, cuando cruzan las fronteras. Entonces, claro, esto nos limita muchísimo el potencial. Les he puesto la idea de aranceles porque creo que lo entendemos mejor, pero al final lo que estamos hablando, esas barreras, ¿qué son? Pues son sobre todo diferencias regulatorias entre países, ¿no? Pues que cuando llego a España resulta que tengo que tener una etiqueta de no sé qué manera que indica que el certificado patatín, patatán, ¿no? Todo eso complica mucho la vida a las empresas y muchas veces a nosotros como consumidores porque nos hacen cumplir muchos requisitos, ¿no? Entonces, nos da idea porque funciona parecido a un arancel, pero estamos hablando de cuestiones regulatorias, más bien. Algunas de ellas necesarias, no podemos no regular las cosas, pero tenemos que regularlas no de manera proteccionista. Por poner más ejemplos para dar esta idea más de fondo, la integración comercial que hay en el mercado único es muchísimo mayor que la que hay en el USMCA, en el acuerdo que tiene Estados Unidos con Canadá y con México, lo que fue NAFTA hace unos años. Muchísimo mayor. Ahora, si yo comparo la integración comercial dentro de los países de la Unión Europea con la que hay entre los estados de Estados Unidos, comerciamos mucho menos. ¿Vale? Y bueno, es que Estados Unidos es un solo país, es que claro, eso es mucho decir, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, por darnos la idea de cómo es la situación, ¿no? De hecho, el comercio entre países de la Unión Europea es aproximadamente la mitad que entre los estados de Estados Unidos, por tener un orden de magnitud. Y al final, pues lógicamente hay barreras que nunca podremos salvar. El idioma es una barrera, es una riqueza, pero también es una barrera en muchos sentidos, ¿no? Pero no podemos obviar tampoco que hay ciertas políticas que toman nuestros líderes que intensifican un cierto proteccionismo que no es necesario. Entonces, bueno, esa práctica es lo que se llama el gold plating, ¿no? Que yo cojo una directiva europea, ¿verdad? Que siempre tengo que adaptar a mi legislación, entonces lo que hago es que entre col y col lechuga, ¿no? Y arrastro ahí, qué bueno, que lo tengo que hacer con un profesional, si fuera español, o que el 20% de mi plantilla tiene que ser española, eso es poco, seguramente es mucho, sería más el requisito, ¿no? Pero empezar a deslizar una serie de cosas que no estaban en la directiva y que son proteccionistas. ¿Qué ocurre con eso? Que las economías de escalas y las conexiones de red que pueden hacer nuestras empresas pues son mucho menores que las que pueden hacer empresas como en Estados Unidos, porque es que es mucho más fácil operar allí, ¿no? O nosotros como ciudadanos nos enfrentamos a más dificultades para viajar entre países, para conectar una ciudad con otra, etcétera. Entonces, al final, esa metáfora de más Europa con la que hemos empezado es esa idea de profundizar y seguir reduciendo estas barreras, ¿no? Que no es fácil, y llevamos toda la vida, desde que nace el mercado único, y llevamos años. Pero esta situación mundial dice, espérate, es que yo tengo un tesoro del que puedo sacar crecimiento económico, vamos a explotarlo. Está en manos de nosotros, no dependemos de nadie más para hacer esto, dependemos de nuestros líderes europeos. ¿Por qué el potencial es tan grande? Voy a tratar de ilustrar esto, ¿no? Y hace un pequeño enano a lo que ocurre con los aranceles del señor Trump. Bueno, como ha explicado ya con algunos datos el señor Fernández de Mesa, y dice la mayor parte de los estudios, en la exposición de España a Estados Unidos afortunadamente es menor que la mayoría de los países de la Unión Europea. Esto hace que a nivel macro, ¿verdad? Pues esperemos un impacto más moderado que lo que ocurre en general, lo que ocurre en países. Irlanda probablemente es el que más imbricado está con Estados Unidos, el que se esperan las mayores pérdidas. Alemania también envía muchas de sus exportaciones allí, ¿no?
nuestras exportaciones van menos, ¿no? que la propia media de la Unión Europea, como les voy a mostrar ahora, ¿no? Es verdad que hay sectores, se acaba de decir, ¿no? que están más expuestos porque sí que venden más en Estados Unidos, y si los sectores se concentran en determinadas regiones, pues esas regiones españolas están más expuestas. Todo esto a nivel macro no vemos mucho lío, por así decirlo. A nivel regional y algún sector, pues ojo, ¿no? Pero ¿por qué es mucho más importante el mercado único, ¿no? Entonces creo que esta gráfica nos puede ayudar. Tenemos muchos datos aquí y voy a tratar de explicárselos. Por una parte, las barras me están dando distintas medidas de apertura de los países. Tenemos a la izquierda, según lo veo yo, la Unión Europea de los 27, para tener la media, y España, en otro lado, ¿no? Entonces, las barras que vemos es, en naranja, la primera de todas nos dice, de mi PIB, todas esas barras están bueno, todo está en términos del PIB ahí. Las exportaciones e importaciones sumadas, una medida clásica de apertura sobre el PIB, ¿qué porcentaje son? Entonces vemos que Europa es una zona muy abierta, un 51,9%, ¿verdad? Y España es bastante abierto, lo hemos dicho antes, ha salido ya, pero en media menos, un 37,2%, ¿no? Este es el promedio de los 3 últimos años, ¿no? Del 21 al 24. Pero bueno, los aranceles en realidad son a los bienes, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a quedarnos solo con las exportaciones, vamos a ya también a centrarnos más en lo que, digamos, el primer impacto donde es, ¿no? Luego hay otros efectos indirectos, ¿verdad? Pero el primer impacto claramente es a nuestros flujos de exportación hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, en general, ¿cuánto depende nuestro PIB de las exportaciones? Esa es la segunda barra. En Europa un 36,1%. Ese es el efecto tirón, ¿verdad? Que cuando exportamos más, producimos más, creamos valor añadido. Eso es lo que mide un poquito de entrada esa cifra, la segunda barra azul más oscuro. En España, menos que la media de la Unión Europea, 26%, ¿no? Y lo siguiente es, les he querido poner cuántas de esas exportaciones de bienes van a Europa, a nuestro mercado único, ¿verdad? Gran protagonista de esta pequeña charla, ¿no? Y entonces vemos pues, que es una cifra considerable, ¿no? En el caso europeo, pues aproximadamente un cuarto de las exportaciones se quedan en Europa, en España, pues 10 puntos porcentuales menos, más o menos, ¿no? Pero fíjese lo que es Estados Unidos, que es la última de las barras. ¿Qué porcentaje de mis bienes viajan hacia Estados Unidos? Y como ven, pues en España es un 1,2%. Esto subyace mucho, ¿no? A que el primer impacto, luego decimos que es verdad que hay más efectos, pero el primer impacto va a ser una barrera para el 1,2% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, tampoco esperamos que esto nos cambie la vida, ¿verdad? Ahí hay matices por sectores, etcétera, pero dices, bueno, en cambio en Europa es el triple, ¿vale? Aquí hay más países, me los voy a saltar, si quiere luego volvemos, he puesto los más grandes de Europa por si querían ver la comparativa, porque España siempre es menos que todos ellos, ¿no? O sea, nuestra exposición siempre es menor. Ah, pero me deja un dato importante, ¿no? Que es esta barra que está un poquito como flotando, que lo que nos mide, la he separado porque no es comercio, es el valor añadido de los servicios en nuestro PIB, que sabemos que es el sector primordial, en las economías avanzadas, en España todavía más, porque estamos muy especializados. Y entonces al final dices, ahí va, es que lo que nos jugamos es lo que ocurre en los servicios. Si los servicios van bien, que antes hemos dicho son grandes exportadores, son competitivos, más allá del turismo, ¿cierto? Pero si yo consigo liberar barreras a los servicios, la capacidad, a poco que baje un poquito esas barreras, el potencial, porque es que afecta a la gran parte de mi PIB, muchísimo más que el comercio, ¿no? Entonces, aunque todo esto es una medida muy burda, o sea, para medir esto bien, ahora hablamos de eso, no hacen falta más cosas, pero nos dan un primer orden de magnitud de las cuestiones de las que estamos hablando. Aquí estamos viendo que es muy importante toda la regulación de servicios, es clave en la Unión Europea, muchísimo más que lo que pase con los aranceles. Y esta es un poco la gran tarea pendiente del mercado único, porque ahí las barreras son mayores todavía. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho 110 para el comercio de servicios. Como les digo, es algo burdo porque al final impacto directo es una cuestión de comercio, una cuestión de inversión extranjera directa, se ha mencionado antes, una cuestión, pues por ejemplo, también puede ser importante lo que pase con los turistas americanos que vengan a España, ¿no? Con todo un poquito el clima internacional que tenemos, pero luego hay muchos efectos indirectos que también hemos salido ya un poco, ¿no? O sea, pues cómo queda esta mañana, nos hemos levantado con el anuncio de que parece que hay un preacuerdo de acuerdo entre Estados Unidos y China, que va a evitar que subieran todavía más los aranceles, un 100% más, que ya estaban amenazados los chinos y entraban el 1 de noviembre en vigor. Entonces parece que eso se va
a parar, pero bueno, hasta el jueves nos queda por saber detalles, pero en la medida que China, ¿verdad?, se encuentra a grandes aranceles a la hora de entrar a Estados Unidos, pues están como locos por poner sus productos en otras partes del mundo, ¿no? Y esto es muy importante también en todo este impacto de los aranceles. Y de hecho, Europa puso en marcha en mayo de 2025 lo que llaman Import Surveillance Task Force, un equipo de gente trabajando para seguir cómo están llegando las exportaciones de países como China mes a mes para ver si nos están inundando de productos, dada la situación mundial del comercio. Entonces lo van publicando mes a mes y además lo digo porque los empresarios pueden participar en esto, incluso los consumidores, ¿no? Porque ellos piden que también si hay alarma en un sector que se lo comuniquen a la comisión. Ellos van siguiendo datos, pero están receptivos a recibir cualquier tipo de información de los países miembros. Por lo tanto, estamos en ello. O sea, se están poniendo medidas para que no haya un efecto desvío que suponga una gran llegada de productos que puedan hacer daño a nuestras empresas. Por supuesto, indirectos, la depreciación del dólar, en fin, aquí hay mucho que contar, ¿no? El menor crecimiento mundial por las barreras del comercio, todo eso se está dando, ¿no? ¿Y por qué los aranceles son la ocasión de oro? Pienso que es un buen momento para tratar de plantearnos, y así lo lleva promoviendo mucho tiempo la Unión Europea, seguir profundizando en ese mercado único, ¿no? Bueno, porque me parece que es una palanca más para convencer a nuestros líderes europeos de que en sus manos está también crecer más. Y me parece que también es un momento para hacer brillar a la Unión Europea, porque somos un socio fiable, transparente, predecible. Eso hoy tiene un valor frente a tanta incertidumbre. Nosotros hacemos tratados comerciales de 25 capítulos, o sea, no sabemos bien lo que va a pasar en el de China, pero es que tenemos dudas del Tratado de la Unión Europea con Estados Unidos, el de Reino Unido. Hay muchas cosas todavía a cabos sueltos. O sea, no sabes bien ni lo que has firmado. Es más, mañana a lo mejor cambia, porque esto no da mucha seguridad, pero Europa no va así, ¿no? Entonces, ese marco regulatorio estable, una clara apuesta que ha definido siempre la Unión Europea con su compromiso con el comercio multilateral, pues es un puerto seguro para empresas que saben lo que ha firmado con el Mercosur, ya que usted lo ha mencionado, ¿verdad? Y para los ciudadanos, que sabemos que las cosas están en leyes y que no estamos, que no nos desayunamos cada día con un pequeño sobresalto. Así que, bueno, en 10 minutos se nos quedan muchas cosas, ¿no? Pero recuerden, el principal mensaje es verdad, tenemos en nuestras manos, sin depender de nadie, el profundizar en el mercado único europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu presentación. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hay una frase al principio que dice que los efectos perniciosos de los aranceles norteamericanos irán evolucionando a peor a medida que la situación se alargue. Puede no alargarse. Es decir, o sea, se confía en que esto no va a durar toda la vida, bien porque cambie la administración o bien porque Trump tenga otro capricho o porque... Yo creo No que sé, sí, me ha llamado la atención la sí, no, frase. sí, sí. Bueno, yo creo que nadie tiene una bola de cristal y puede saber la duración de este momento, en tanto en cuanto la administración Trump está utilizando los aranceles para muchos propósitos, es decir, como elemento de recaudación. Es decir, uno de los problemas fundamentales que tiene la economía americana es un déficit público del 7%, una bajada de impuestos muy importante que puede agregar varios puntos más de déficit en los próximos años, una deuda pública, si tienes en cuenta los estados más la Administración Central, del 120%, una falta de compra de esta deuda por parte de compradores tradicionales como China o Japón, y por tanto tiene un problema de financiación y los aranceles pues quieren que juegue un papel en esta financiación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son muy mal instrumento para financiar los déficits porque tienen escaso poder recaudatorio y distorsionan mucho, ¿no? Otra, digamos, elemento que usa la administración americana en el uso de aranceles es también como elemento disuasorio o para, digamos, presionar a los países en determinadas políticas, ¿no? Digamos, la estrategia de Trump es o viene siendo asustar, tratar de conseguir su objetivo geopolítico, etcétera, y luego quedarse en la mitad.
otra de las razones que dice que usa los aranceles es para mejorar, digamos, la producción nacional, ¿no? Aunque parece que aquí, bueno, yo creo que en muchos de los objetivos no los está encontrando, ¿no? Es decir, en tanto en cuanto el arancel se está utilizando para múltiples objetivos, pues bueno, está generando mucha incertidumbre y tampoco se sabe si esto va a durar mucho o poco. Yo más bien tiendo a pensar que la incertidumbre pues va a estar ahí, ¿no? También os digo una cosa que comparto con vosotros, es decir, de la misma forma que en abril de este año, cuando en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la sensación era muy pesimista respecto al crecimiento económico internacional, en las reuniones anuales de hace una semana, este sentimiento era mucho más positivo por varias razones. En primer lugar, porque el aumento de los aranceles globales ha sido menor de lo esperado. En segundo lugar, porque los países en general, digamos, han reaccionado bien, es decir, y el sector privado ha reaccionado de forma muy bien, adaptándose a esta nueva situación, tanto en materia de cadenas de suministros como asumiendo parte del aumento del coste vía arancelaria. Las economías emergentes también están mejor equipadas que antes para, digamos, hacer frente a la incertidumbre. Es decir, que a nivel global el ambiente que había hace unas semanas en las reuniones anuales del Fondo y del Banco era más positivo que lo que era en el marco en abril por estas razones. Mejor adaptación del sector privado, fundamentalmente, y aranceles, al final, que no han sido tanto como inicialmente se preveía, ¿no? Sí, Hola, buenos días. buenos días. Yo quería preguntarles por el impacto que en el estudio, bueno, lo han comentado, dicen que va a ser 1 a 2 décimas el tema de los aranceles en la economía española. En realidad es un impacto limitado, que han explicado un poco por qué. Estamos viendo que la economía crece con mucha fuerza, bueno, sigue creciendo, ¿no? Con fuerza. ¿A qué atribuyen ustedes que no nos esté pasando factura, entre comillas? ¿Es por la fortaleza de la demanda interna, el consumo de las familias? ¿Por qué estamos como los aranceles no están teniendo ese impacto tan limitado? Por si pueden resumirlo otra vez un poquito. Sí. Yo creo que en primer lugar porque nuestra exposición a Estados Unidos en materia de exportaciones y también de importaciones es limitada. Es decir, es mucho más limitada que en el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, nuestro impacto puede ser más a nivel indirecto y posiblemente tenga un impacto más a medio y largo plazo que en el corto plazo, pues porque digamos que efectivamente hay sectores como los de farma, algún sector de manufacturas que le está afectando de una forma más significativa, pero en general no somos un país de una dependencia muy elevada de Estados Unidos respecto a otros países de la Unión Europea, ¿no? Y luego estamos viviendo bajo el manto de la Unión Europea. Es decir, que para España es muy, muy importante, ¿no? Es decir, al final tenemos una capacidad también de redirigir nuestras exportaciones hacia otros 400 millones de consumidores. Y luego yo creo que España, en ese sentido, también tenemos suerte, por ejemplo, porque, digamos, la política de Trump ha acelerado la firma, por ejemplo, del Mercosur, que seremos uno de los países que más nos vamos a ver favorecidos, ¿no? Y bueno, es un país, insisto, que pertenecemos al área euro. Los efectos indirectos también están, digamos, moderados, pues porque a pesar de tener una deuda elevada, al pertenecer a la zona euro nos está haciendo que nuestros tipos de interés sean más bajos. En Europa, yo diría que también que es muy importante que Europa tiene instituciones independientes, es decir, el Banco Central Europeo es una institución independiente, es decir, es muy difícil, si no imposible, que los gobiernos puedan influir en la política monetaria del BCE, cosa que no está ocurriendo en la Reserva Federal y, por tanto, el nivel de credibilidad en materia de control de inflación de Europa es mucho mayor que en Estados Unidos y también los tipos de interés están situados muy por debajo de Estados Unidos. Yo creo que Europa en materia institucional tiene cierta ventaja. En materia fiscal también vivimos como el paraguas europeo, bueno, con todos, digamos, los problemas que ha tenido el Pacto de Estabilidad, que se ha incumplido muchas veces, etcétera, pero ahí está. Es decir, y ejerce presión en los países. En la propia Francia ejerce presión, aunque no han llegado a llegar a un acuerdo en materia presupuestaria, pero el Pacto de Crecimiento hay un peer pressure que se llama en inglés,
que presiona a los países, y por lo menos en Francia son conscientes del problema que tienen, aunque no lo logren aprobar. En Estados Unidos no han dado ni siquiera ese paso de conciencia de tener un déficit público del 7% y que es necesario reducirlo si quieren reducir su déficit exterior, ¿no? Entonces yo creo que en Europa el hecho de tener el paraguas europeo y tener instituciones en materia fiscal y monetaria importantes también nos ha blindado en cierta forma respecto de todo este proceso, lo cual no quita, y como comentaba la catedrática María Concepción, no tengamos que hacer cosas en Europa. Es decir, Europa es una oportunidad magnífica europea. Es decir, Europa reacciona cuando hay crisis. Hicimos el euro cuando tuvimos la crisis en los años 70. Creamos la unión bancaria cuando tuvimos la crisis en el año 2012, la crisis de deuda europea, ¿no? Italia, España, Grecia, etcétera. Creamos la unión bancaria. Y ahora, que es la gran crisis arancelaria, tenemos una magnífica oportunidad para salir ganando de todo este proceso, profundizando en nuestro mercado interior, en medidas fundamentalmente no arancelarias y en medidas relacionadas con el comercio de servicios. Y aquí otra vez España sería el país más beneficiado. Es decir, yo creo que tenemos una magnífica oportunidad de futuro. Tenemos que hacer nuestros deberes internos también, no solo pedirle a Europa que haga los suyos, pero tenemos una magnífica oportunidad si a nivel de Europa se sabe actuar. Quiere preguntar Beatriz Triguero. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Fenomenal. Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. A mí me gustaría que profundizaran un poco más en el impacto estrictamente en el comercio exterior de bienes. Ya han comentado que sobre la economía pues es limitado, ¿no? Por todo lo que acaba de explicar. Pero es verdad que en el último informe de agosto ya hemos visto una caída potente en las exportaciones a Estados Unidos y también a Alemania y Francia. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo ven el cierre de año, bueno, cuánto calculan que se puede perder y si vamos a ser capaces de cubrir esa pérdida en esos mercados con otros destinos. Y luego también les quería preguntar por esos sectores y regiones donde han comentado que hay más dependencia de las exportaciones de bienes a Estados Unidos, si nos pueden ampliar un poco esto, si se están percibiendo ya dificultades en algunos de ellos. Y bueno, ya por último, pues sobre esta amenaza que ronda a España en el último mes de una imposición de aranceles únicos a España por parte de Trump, si se puede hacer, si nos pueden explicar si es posible y en ese caso, pues también cómo puede afectar, ¿no? Gracias. Voy a coger, si pueden poner las transparencias, hablamos un poquito. Es verdad que ha habido una caída de las exportaciones españolas a Estados Unidos, lo comenta el propio Fondo Monetario Internacional. A mí me parece sorprendente. También tenemos noticias positivas de algunos sectores. A ver, ¿está hacia el final? Sí, fenomenal, ¿eh? Gracias. Por ejemplo, mire, estas son las exportaciones de España a Estados Unidos. Entonces, no sé cuánto se aprecia es lo más grande que lo puedo poner, creo yo. Pero fíjense, en principio tenemos una gran, si se fijan en la zona rosa, tenemos una gran especialización en productos químicos que incluyen medicamentos, etcétera. Ahora mismo están en un régimen en suspenso en el que no hay aranceles, por lo tanto no debería haber demasiado problema ahí. En cambio, si se fijan en aceite de oliva que se ve en amarillo, se fijan que es un 3,06% el solo, incluso si van un poquito hacia la izquierda, si lo ven de frente, no sé si ven el vino. Ahí hay aranceles más elevados y nos daba más miedo, pero en línea con lo que antes comentaba el señor Fernández de Mesa, por ejemplo, hemos sabido que el aceite de oliva no se ha visto nada dañado, a pesar de tener un arancel muy fuerte. Entonces, a mí me ha sorprendido ese dato de que el total de exportaciones a Estados Unidos en España ha caído. Creo que ahora mismo estamos en una fase un poco temporal de ajuste, porque ha ocurrido muchas cosas que no esperábamos. O sea, para empezar, la reacción a los aranceles de Trump ha sido que muchos países han incrementado rápidamente sus exportaciones para poder colocar los productos antes de que entraran en vigor los aranceles. Entonces, yo creo que este periodo todavía es un poco
anómalo en los ajustes. Y yo situaría más a España en ese sentido. O sea, tal vez nos ha asustado esos anuncios, hemos empezado a ponernos en marcha para mandarlo a otro lado, como ha ocurrido con el aceite de oliva, que ya le digo que las ventas no se ha visto para nada empeoradas, sino al contrario, hemos dado muchísima fortaleza. Entonces, me parece que estamos viendo cosas un poco peculiares en ese sentido. Respecto a los sectores, en el propio informe, en uno de sus capítulos, en estas tablas, sobre todo si fijan a la derecha que aparecen, me parece más claramente los nombres de los sectores, ahí pueden ver el porcentaje de exportaciones de esos sectores que se dirigen a Estados Unidos. Como ven, farmacéuticos, como hemos visto antes, ¿no? Es de los más expuestos, pero esta gráfica es exposición, o sea, qué porcentaje de exportaciones van a Estados Unidos. ¿Qué aranceles tiene? Y con eso respondo también a la pregunta que planteaba de si puede tratar a España de manera diferente. Todo eso realmente puede variar de la noche al día. En principio, el señor Trump no puede hacer eso, pero ya hemos visto que según las reglas de la OMC no podría estar subiendo los aranceles como lo está haciendo. Entonces, hasta que todos esos mecanismos, Europa la ha llevado a los tribunales de la OMC, ¿no? O sea, tiene cuestiones pendientes ahí, pero como todo eso lleva su tiempo, pues mientras tanto, él va tomando medidas y algunas van entrando en vigor. ¿Que las puede hacer sobre el papel? No. ¿Que las está haciendo? Sí, porque al final es lo que se llama soft law, o sea, la Organización Mundial de Comercio. Su tratado no es de los más, yo no soy una experta en derecho, pero no tiene todo el vigor de la ley de otras regulaciones. Entonces, digamos que tiene menos fuerza. O sea, por hacer, me parece que puede hacer muchas cosas. En teoría, como sabemos todos, todo el régimen arancelario es común para todos los países de la Unión Europea. En teoría no puede hacer nada especial con España, pero de ahí a que empiece a hacerlo y hasta que le paren, el margen está ahí. Yo diría dos cosas. Uno, que efectivamente puede afectar a productos europeos donde España sea un principal exportador de Estados Unidos. Y luego lo que son mucho más impactantes no son las barreras arancelarias, porque una barrera arancelaria tú puedes aumentar un 20% el arancel y si es un producto muy inelástico al aumento del precio, pues puedes aumentar el precio y puedes mantener la exportación o puedes asumir parte del aumento del precio como coste, ¿no?, del exportador. Es decir, que también eso está ocurriendo en muchos productos. Las verdad es que realmente tienen un impacto son las no arancelarias. Como te pongan un cupo, eso no hay forma de evadirlo. Es decir, te ponen un cupo a la exportación y eso no hay forma de evadirlo, ¿no? Por tanto, bueno, hasta ahora el impacto ha sido limitado, pero puede haber medidas que pueden tener un impacto, ¿no? Y Beatriz preguntaba también por las regiones. Mire, yo quiero ser más prudente en esa respuesta, Beatriz, porque he visto distintos estudios que estaban dando resultados muy dispares. Entonces, creo que impera un poco la prudencia todavía para saber efectivamente qué regiones pueden estar más afectadas, porque ya le digo, yo no veo unanimidad en ese aspecto y medirlo con cuidado depende de muchas cosas, porque depende, por una parte, de cómo dispuesto estás. Pero luego depende, por ejemplo, hay un tema de elasticidades, ¿no? O sea, piensan los productos farmacéuticos, la gente necesita comprar un medicamento y cuando es cuestión de vida o muerte, pues gastará lo que sea, robará para conseguirlo, pero no. Y en cambio, en maquinaria, por ejemplo, que España depende bastante de la maquinaria, sí que es mucho más sensible a los cambios de precios. Y luego, por otra parte, depende también de la cuantía del propio arancel, que vemos que también, mientras hablo, puede estar cambiando. O sea que aquí entran muchos factores y las análisis que yo he visto regionales para España no los veo concluyentes. Me he encontrado distintos resultados en varios de ellos, lo que ha hecho Bruegel, lo que ha hecho CaixaBank. Así que yo prefiero no ahí ser prudente y decir, creo que nos toca esperar, porque estamos todavía en un periodo de muchos ajustes. O sea que me parece que por una parte hemos de tratar de negociar, como ha hecho Europa, para evitar que nos suba los aranceles, que ahí está el tratado de agosto, ¿no?, de este año, y por otra parte a lo nuestro en el sentido de, venga, yo me pongo con mi mercado único, ¿no?, y avanzo yo lo veo un poquito así. Pregunta Carmen Obregón de Oyetic, que si podrías, Concha, explicarnos y cuantificar el porcentaje de beneficio macroeconómico de un mercado único real frente a la situación actual. Interesante pregunta.
Bueno, eso es es una pregunta apasionante y es una pregunta muy difícil porque para hacer eso hay algunos intentos de medir el coste del no mercado único o lo que ocurre cuando cuando vas profundizando en todo esa mayor integración. Pero para poder medir eso, necesitas un modelo que incluya muchísimas interrelaciones económicas, lo cual no es lo habitual. Por una parte, por dar una idea, nosotros estamos hablando de un mercado único que son, en gran medida, 4 grandes movimientos de bienes que cruzan las fronteras, servicios que cruzan las fronteras, que a veces es la tercera libertad, que es inversión extranjera directa, que es que yo proveo un servicio, pero porque tengo una multinacional española en Alemania y doy ahí el servicio, ¿no? O doy el producto porque de nuevo tengo una multinacional española en Alemania. Entonces estamos hablando de bienes, servicios, inversiones y movimientos de personas. Medir todo eso en un único modelo, con todo, digamos, el potencial rango que se pueden ver afectadas todas esas fuerzas, yo no lo he visto en ninguna parte. He visto estudios parciales, he visto estudios, por ejemplo, yo trabajo mucho, bueno, perdón que empiece por los míos, pero son los que mejor conozco, ¿no? Con comercio internacional de bienes y servicios, inversión extranjera directa. Esto es clarísimo que en cuanto incluyes esa inversión extranjera directa para países como España, el impacto de todos los tratados comerciales se eleva muchísimo más de lo que están midiendo otros, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner Mercosur, que creo que es muy importante para España. Las mediciones que hay de Mercosur en general para Europa han dado un impacto positivo no muy grande. España, con todas las multinacionales que tiene en América del Sur, nos salía mucho más, nos salía el doble o el triple. A nosotros nos salía el 0,23. Pero ese 0,23 es conforme has ido reduciendo todas las barreras que existen en la actualidad, has dejado, digamos, libre de obstáculos en las fronteras, has bajado esas barreras y has dejado una fuerza en marcha de 0,23 para muchísimos años, tirando de tu PIB cada año 0,23, cada año 0,23, cada año 0,23, ¿no? Entonces, a lo mejor puede parecer que esperaríamos más, pero no está nada mal contar con eso, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, es difícil modelizar inversión y comercio a la vez. No es tan común. O los modelos que miran la migración muchas veces ya no te lo mezclan con el comercio. Por lo tanto, la pregunta que ha hecho me parece muy relevante y muy importante, pero es difícil de medir. O sea, que no le puedo dar una cifra exacta. Yo lo trato de hacer más desde... ¿Hay algún estudio con carácter parcial que tenga alguna cifra? Sí que hay algunas estimaciones, pero ahora mismo no las tengo en la cabeza, las tendría que buscar. Si quieres, escríbame un correo y se lo digo, porque sí que hay algunas estimaciones, ¿no? Sí, eso se podría buscar y Vale, decir. pues si queréis, vamos, lo podemos. Sí, lo miro. Podemos mirar Lo miro encantada. le podemos dar. Fenomenal. Muy buena pregunta. Gracias por el interés. Yo creo que es un informe muy técnico y muy bien hecho, gracias entre otras a Concha, a María Concepción. Y bueno, cualquier duda que tengáis, como sigue siendo habitual, pues estamos aquí para responderlas. Muchas gracias.